Hola de nuevo a todas y todos, soy Efraín Benzaquén y les traigo un tercer video sobre el sistema cardiovascular en el cual vamos a hablar de los vasos capilares. Bueno, los capilares son los pequeños vasos que conectan el sistema arterial con el sistema venoso. Son muy pequeños de diámetro, incluso de diámetro menor al de un eritrocito, que son 8 micras aproximadamente, por lo cual los eritrocitos incluso deben plegarse para pasar por ellos, como vemos acá en la imagen, un vaso muy finito. Esto es un capilar roto, tomado por microscopía electrónica de barrido y coloreado. Lo que vemos son los eritrocitos, que son muy flexibles, como ustedes habrán visto en el práctico de sangre. Acá vemos la membrana basal y es casi indistinguible del citoplasma de la célula endotelial. Obviamente que la célula endotelial constituye un epitelio plano simple, esto lo hemos visto bastante en el primer parcial, y eso es lo que conforman los vasos capilares. Pueden tener además, algunos de ellos pueden tener pericitos, aunque los pericitos son más frecuentes en las vénulas postcapilares. Esta estructura muy fina, conformada solo por el endotelio y la membrana basal, y además siendo el vaso de un diámetro tan pequeño que los eritrocitos pasan rozando sus paredes, facilita muchísimo el intercambio de gases, metabolitos, etc. No solo desde el citoplasma del eritrocito hacia los tejidos adyacentes, sino entre el intersticio y las células del órgano que corresponda, y en la sangre fluida en general, donde pueden haber otros elementos como la glucosa, etc. Continuamos. Los vasos capilares se dividen en tres tipos según las características de permeabilidad y continuidad tanto del epitelio como de la lámina basal. El primer tipo es el capilar continuo, donde la célula, es decir, el endotelio, está totalmente unido por uniones estrechas y no deja ningún tipo de espacio para que atraviese ninguna sustancia. Además, la membrana basal del epitelio, que es lo que vemos acá en verde, es totalmente continua. Hay otro tipo de capilar que se llama fenestrado, donde la membrana también es continua, pero la gran cantidad de vesículas picnóticas, es decir, de estas vesículas a través del cual el endotelio regula el paso de sustancias, es tan abundante que se suelen fusionar y dejan pequeños poros que se llaman fenestraciones. Y luego están los capilares discontinuos, que también se les llama sinusoides, en el cual ya la membrana basal es discontinua o directamente inexistente y el citoplasma de las células deja espacios de conexión directa con el intersticio. Bueno, los capilares continuos son típicos de tejidos como el músculo, los pulmones, el sistema nervioso central. Constan del endotelio, que es continuo, y de la membrana basal que rodea a este epitelio plano simple, que también es continua. Las células de este epitelio plano simple presentan uniones estrechas, tanto con las células adyacentes como con las prolongaciones de la misma célula, como vemos acá, en esta parte de la imagen. Si ustedes observan con detalle, van a encontrar ciertas interdigitaciones que favorecen la impermeabilidad de los espacios intercelulares, que además están obviamente fortalecidos por uniones estrechas. Lo que vemos acá es el núcleo de la célula endotelial, todo alrededor la continuidad del citoplasma, y estas estructuras que vemos acá son vesículas picnóticas. La pinocitosis significa la absorción o secreción de pequeñas vesículas. Picno viene de pequeño, y generalmente es líquido y otras pequeñas moléculas que es necesario que atraviesen el espacio entre la sangre y los tejidos adyacentes. Lo que vemos acá es otra célula que obviamente en algún momento va a terminar uniéndose con esta, y bueno, acá lo que vemos es un vaso linfático, acá vemos el intersticio del tejido correspondiente. Lo interesante es que estos capilares continuos también suelen tener a veces pericitos alrededor, así que alguna de estas porciones citoplasmáticas podría ser de un pericito. Continuamos.
Bueno, los capilares fenestrados son típicos de lugares como las glándulas endocrinas, son muy importantes en los riñones y en el tubo digestivo, es decir, en todas las zonas donde hay mucho intercambio entre la sangre, obviamente, y una determinada luz. Constan de un endotelio y tienen poros que pueden ser de hasta 100 nanómetros aproximadamente, y estos poros se formarían por la confluencia de las vesículas de pinocitosis. Es decir, como es tan activo el intercambio, estas pequeñas vesículas terminan fusionándose y generando un efecto discontinuo sobre lo que es el citoplasma y las membranas de estas células endoteliales. Pero la membrana basal es continua y las células conservan las uniones estrechas. Acá lo que vemos en la diapositiva es una foto de microscopía electrónica de un glomérulo renal con una patología diabética que ha hecho engrosar la membrana basal, que es esto que le estoy señalando acá. Acá dice 0,68 micras. Esta es una membrana basal muy engrosada. Y esto que ven acá es el citoplasma discontinuo o fenestrado, mejor dicho, el citoplasma fenestrado de la célula endotelial. Y lo que ven del otro lado son unas células específicas del riñón que se llaman podocitos. Es decir, que acá lo que les estoy señalando ahora con el puntero es la sangre, y este lugar se llama cápsula de Bowman, que es el lugar donde se empieza a formar el ultrafiltrado de plasma que va a terminar fabricando la orina. Bueno, obviamente todos los compuestos que se ultrafiltran tienen que pasar por acá y esta membrana basal debiera ser más fina, pero lo que les quiero mostrar es cómo son las fenestraciones de este tipo de capilares, que generan una falta de continuidad en el citoplasma por la fusión de muchas vesículas de pinocitosis, que es la función que tienen estas células, transporte transepitelial a través de pequeñas vesículas. Cuando se incrementa la función, este tipo de capilares aparecen más fenestrados y en los momentos de reposo aparecen menos fenestrados, parecidos a un capilar continuo. Continuamos. Bueno, y después tenemos los capilares discontinuos o sinusoidales o sinusoides, que son típicos del hígado, del vaso y de la médula ósea. Tiene una forma irregular, de ahí su nombre sinusoide, y su diámetro es bastante mayor al resto de los capilares. La membrana basal o directamente no está o está en forma discontinua. En las imágenes tenemos microscopía electrónica. Acá tenemos de hígado, donde vemos, como su nombre lo indica, la célula endotelial. Acá tenemos una unión intercelular. Y fíjense cómo no se ve ningún tipo de membrana basal. Acá abajo ya vemos el hepatocito y este es el espacio hepático. Y si siguiéramos la imagen vamos a ver que directamente la célula deja espacios por donde los eritrocitos y la sangre en general y el espacio hepático se interconectan. Acá podemos ver el aparato de Golgi del hepatocito. En la imagen de la izquierda vemos un sinusoide esplénico del vaso, es un corte de vaso, esto es microscopía electrónica de barrido, que da una imagen tridimensional, y fíjense cómo muestra esta forma ausada del citoplasma, que es típico del vaso. Y lo que vemos alrededor, estas son células reticulares, esto es un neutrófilo, esto es un macrófago, son distintas células del sistema inmunológico que obviamente están en un órgano propio de la inmunidad como es el vaso. Pero fíjense cómo el capilar permite absolutamente el intercambio por todos estos espacios, entran y salen las células del sistema inmunológico sin ningún problema, porque efectivamente no hay membrana basal y el citoplasma es totalmente discontinuo.